A un baño de mayor realidad. Vemos muchos números y siempre decimos, nos estamos olvidando de algo acá, del alquiler. Siempre decimos, nos estamos olvidando del alquiler. Y nos estamos olvidando del alquiler. Claro, una variable no pequeña. Porque presentaron una canasta, atentos, una canasta inquilina para saber cuánto necesita una familia que alquila para no ser pobre. Y lo tengo a Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados. Digo, Gervasio, un baño de realidad porque cuánta gente es la que alquila en la Argentina, ¿no? Negro Velázquez de Solplay te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Hoy alrededor de 10 millones de personas acceden a la vivienda alquilando en el mercado privado. Y para esos 3 millones de hogares, más o menos, el gasto más importante, como decías vos, del hogar es el alquiler. Y aunque parezca mentira, es lo único que se deja fuera del cálculo de la canasta básica. Claro. Mucho tiempo, y por eso lo empezamos a sumar. Canasta inquilina, canasta inquilina que para diga, bueno, pero esta canasta, bueno, le golpea directo a 10 millones de argentinos. Así es, sí. Y básicamente lo que hicimos fue sumarle a la canasta básica total que elabora el INDEC, que para que quede claro es solo alimentos, tarifas y algunas cosas básicas. No sé, por ejemplo, en familia de 4 personas te calcula pañales, ¿sí? Pero todo de una manera pero muy básica, porque lo que mide es el umbral de pobreza, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, lo calcula sobre familias propietarias. Claro, bueno, por eso decimos, en base a lo que decís vos, digamos, 1 de cada 4 argentinos vive en una vivienda alquilada, digo, y no tenerlo en el mercado, no tenerlo agendado, digo, obviamente no le da un marco de lógica total cuando hablamos de canasta básica. Y uno le va sumando, obviamente como dato central, el alquiler. ¿Qué número están manejando con este informe que están presentando, Gervasio? Mirá, como todo promedio es completamente injusto, porque nada tiene que ver un alquiler en Bariloche con uno en Resistencia Chaco, ¿sí? Así que lo que nosotros hicimos fue tomar precios promedios de las principales provincias en donde hay más porcentaje de inquilinos: Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Para una persona da más de 600.000 pesos, casi 650.000 pesos, en donde la canasta básica que calcula el INDEC es casi de 300.000 pesos, ¿sí? Entonces nosotros calculamos alquiler y expensas en total de 350.000 pesos para una persona sola. 350.000. A ver, vivo solo, tengo entre alquiler y expensa un promedio de 350.000 pesos. Exacto, más unos 300.000 pesos que calcula el INDEC para cuestiones básicas, alimentos. Bien. ¿Sí? Bueno, ahí ya estamos viendo el alquiler, lo que me decías vos. Es más el alquiler, o casi palo a palo, el alquiler que el alimento. Dentro de una ciudad del alimento puede variar poco, pero sí por ahí variar no sé, pienso acá en Santa Fe, no lo mismo alquilar en Boulevard que alquilar en el norte de la ciudad. En alimento por ahí no varía tanto como el alquiler, pero ese es un promedio, entre 350.000 por persona y 300.000 para comer. Y te pregunto esto, de esa persona de 350 a una familia, vamos a ponerle tipo 4, ¿a cuánto se va el alquiler promedio? El alquiler promedio para una familia de 4 personas que tienen que alquilar mínimo 3 ambientes, ¿sí? Tenemos que la canasta básica total calcula 880.000 pesos para no ser pobre, ¿sí? Nosotros calculamos que con alquiler y expensas para una familia de 4 personas se necesitan alrededor de 700.000 pesos. Un poquito menos, 620.000 por ahí, calculando. 620 solo en la parte de vivienda, de esos 880, y el número final obviamente supera los 880. Claro. El número final, canasta básica inquilina, si querés,
supera el 1,5 millones de pesos por mes. Claro. Ahí se nota mucho la diferencia porque casi estás duplicando esos 880 que te ponían de inicial. Y esto es un número real, no es una locura, no es un disparate. El que alquila más o menos me va a decir, es un número demasiado sensato, más allá que el número nos parezca caro. A la hora de pensar en gente que tiene que alquilar, hoy a ver, dame este número, que siempre es un número que está bueno conocerlo, de los ingresos de una familia. ¿Cuánto se destina hoy al alquiler? Fíjate, estamos hablando por persona, más de alquiler que de comida, sí. Si es uno solo. ¿Y cuánto se destinaba antes de un ingreso a la hora de alquiler? Sí. Mira, hoy es difícil porque, bueno, el mundo laboral es muy distinto. Básicamente, si tenés en cuenta que el salario mínimo hoy está en 230.000 pesos, verás que no alcanza ni siquiera para un alquiler de una persona, ¿no? Pero en otros momentos de la historia argentina representó el 4% del salario de una persona, el alquiler. El 4%. ¿4? El 4%, cuando estaba regulado, ¿no? Claro, y hoy estamos, en algunos me va a decir el 50 y más. O todo, o un sueldo entero para pagar el alquiler y con el otro sueldo vivís. Ah, claro, 4 de una persona antes, no de la familia, 4 de una persona. 4% de un salario. Un salario, claro, y ahora tenés casi el salario entero, claro. No, casi no, es el 100. El 100 de hoy un si salario. Tenés es Necesitas sí o sí 2 salarios, claro. O por lo menos 2 ingresos en la familia para poder... el 100 porque no tenés más, digamos, si no sería el 150, el 200, claro, nada más porque llega hasta el 100. Después hubo otros momentos en donde se decretó que el precio del alquiler no podía ser más del 25% de un salario, ¿no? Se decretó, lo decretó Onganía, la dictadura de Onganía, lo decretó Cámpora en el 73. Ya después de la última dictadura ya no hubo nunca más un control de precio de los alquileres, ¿no? Y llegamos a esta situación. Y hoy por hoy, Gervasio, ¿cuál es la situación de los inquilinos en el marco también de estas nuevas regulaciones que hay después del decreto que salió a fines del año pasado? Bueno, muchos que todavía están bajo la vigencia de la ley anterior porque firmaron contratos antes del decreto, pero ¿qué es lo que están notando? Mucha gente que tiene que renovar los contratos hoy por hoy incluso no puede hacerlo y hay muchos jóvenes que están volviendo a la casa de sus padres. Hoy es un desastre, realmente. Se ven cosas que no habíamos visto nunca, sobre todo situaciones muy desesperantes, de desalojo, de familias enteras que son desalojadas, sobre todo jubilados, muchos jubilados con desalojo, con también madres solteras que todos los días nos escriben, pero en serio, todos los días nos escriben diciéndonos, en un mes no sé dónde me voy a ir a vivir con mis hijos. Hoy es terrible, es un nivel de desesperación y de angustia que nosotros no veíamos, bueno, no habíamos visto nunca. Nosotros nacimos en el 2014, ¿sí? Con el asesoramiento legal, empezamos a meternos en esto en el 2014, nunca vimos una situación como la que estamos viviendo hoy, tan dramática realmente, y tiene responsables, y nosotros no nos vamos a olvidar nunca de los responsables, porque se olvida fácil en Argentina de eso. Pero tiene responsables, la Cámara Inmobiliaria, la Cámara de Propietarios, todos los que hicieron lobby para que no haya ningún tipo de regulación, los que escribieron el decreto de Milei que desreguló por completo el alquiler de vivienda en Argentina, que son ellos, que es la Cámara Inmobiliaria, la Cámara de Propietarios, los que sacaron las viviendas del mercado cuando había regulación para golpear, claro, y que no haya ningún derecho, los que aconsejan tomar crédito SUBA para que las familias se endeuden, pidan prestado, dejen todos sus ahorros y después no puedan terminar de pagarlo nunca. Más allá de la responsabilidad del gobierno nacional, de las medidas económicas, nosotros no nos vamos a olvidar nunca que también son responsables estos que estaban en todos los medios de comunicación hace
6 meses, 7 meses, diciendo que la ley de alquiler era un desastre, que había que terminar con la regulación del Estado, y hoy no dan la cara porque están viviendo una fiesta enorme, quitándonos todo nuestro salario para llenarse los bolsillos ellos. Y aprovecho, Gervasio, para preguntarte por la ley anterior, porque también había incluso muchos inquilinos que la cuestionaban. ¿Era perfectible? ¿Había que modificar? Solo la cuestionan más. ¿Sabés qué nos dicen los inquilinos que están bajo la ley anterior? Que no pueden creer lo que están pagando. Tenía que pasar esto para que se den cuenta algunos. O sea, hoy, ¿no? Hoy nadie discute lo que era antes. Hoy dice, mierda, se nos fue de las manos. Hoy, el que está... Mira, nosotros en junio hicimos un informe, ¿sí? En donde vamos midiendo la situación general, no solo precios, ¿no? Endeudamiento del sector, de los inquilinos, etcétera. Un montón de datos. Una de las cosas que preguntamos es cuánto pagaste de alquiler en junio, ¿sí? ¿Cuánto estás pagando de alquiler? Y después también preguntamos cuándo firmaron contrato. Si firmaron con el DNU o si firmaron antes del DNU y si tienen actualización por ley de alquileres o no. ¿Bien? Cuando cruzamos datos de precio del alquiler bajo ley de alquileres y precio del alquiler bajo el DNU, los que están con ley de alquileres están pagando un 50% menos que aquellos que firmaron un contrato de alquiler bajo el decreto. Para eso era que querían que se termine la ley de alquileres. Ahora ya sabe el que tiene el contrato viejo que después le va a venir el nuevo. Digo, ya sabe que después le viene, digo... Sí, algunos lo van a entender así a los golpes. Che, ¿viste lo que era? No tener regulación. Lamentablemente. Yo creo que ahí hay algo muy interesante para aprender y para reflexionar, ¿no? Gervasio, ¿estás al tanto del UBA del gobierno de la provincia de Santa Fe? Pues me dijiste lo del UBA, lo tiraste al lapidario, claro, los oyentes siempre nos preguntan del UBA y decimos siempre, bueno, el UBA creo que vuelve a pasar lo mismo porque está atado a un índice inflacionario, digo, si después eso explota y el sueldo no te acompaña, por más bueno que sea o que sea la única posibilidad, puede volver a pasar lo mismo. ¿Qué crees que puede pasar con eso? Lo mismo, es que no hay chance de que no pase lo mismo. Es un crédito que lo que hace es garantizar que el banco no pierda y que vos no lo termines de pagar nunca. Es muy loco que se vuelva a presentar el crédito UBA 5 años después, 6 años después de lo que fue el crédito UBA de Macri, porque además está atado al dólar MEP, ¿sí? Y mirá lo que está pasando con el dólar. O sea, yo creo que es inevitable que entremos en una crisis económica terrible, de inflación, porque no hay dólares, ¿sí? Porque la recesión es absoluta, porque la gente no tiene un mango, porque entonces la gente si no tiene un mango no consume y cierra todo, y además Argentina no tiene dólares por la deuda con el fondo, ¿sí? En ese contexto, sacar un crédito hipotecario, cuando no sabes si te vas a quedar sin laburo, cuando no sabes qué va a pasar con la inflación, cuando el crédito está atado al dólar MEP, bueno, es una estafa. Lo que pasa es que, bueno, después salen, viste, de traje y corbata los dueños de las inmobiliarias a decir, bueno, pero tu casa y no sé qué. Sucede también que pagar un alquiler es dramático, ¿no? Entonces uno dice, bueno, mirá, no me importa, pero por lo menos es mía. ¿No? Claro, bueno. Sí, es tan duro el pago del alquiler que... Pero está bien, me da esta posición, te consulto esto en base, alguno dirá, bueno, pero en mi casa yo la alquilo como quiero, cuando quiero. En esto, ¿qué opinión tiene usted? Vamos a hacer lo mismo también. No, en mi vida hago lo que quiero. Claro, eso es lo que vos digo, en esto del Estado. Porque alguno cuando me plantea eso, le digo, pará, yo pongo un negocio y no hago lo que quiero. Yo pongo una empresa y no puedo hacer lo que quiero. Obvio. Si yo quiero hacer un negocio de las propiedades que no está mal y de alquilar propiedades que no está mal, tampoco debería poder hacer lo que quiero, ¿no? Totalmente. Porque al riesgo que corremos en este contexto de marco político o de ideas en donde cada uno puede hacer lo que quiere porque la libertad y toda esa
ese verso, el riesgo que corremos es que nos terminemos matando entre todos. Y entonces, así como el dueño de una casa dice, mirá, esta es mi casa, yo hago lo que quiero, ¿sí? El inquilino diga, mirá, esta es mi vida, estos son mis hijos, y yo los voy a defender como sea. Y se le quede en la casa. Y por lo tanto vayamos a una situación social dramática, de enfrentamiento. Por eso existe el Estado, parece mentira tener que explicar esto, ¿no? Pero por eso existe el Estado, para regular las relaciones sociales. Entonces regula que no te puedan cobrar una barbaridad de precio del alquiler, que vos lo puedas pagar, ¿no? Bueno, han destruido al Estado como regulador de las relaciones sociales, y lo que vamos a vivir indefectiblemente, si esto sigue, es una crisis social y violencia, es una obviedad. Hoy Gervasio, porque a mucha gente se le vence el alquiler y necesita salir a buscar un hogar para su familia, para ellos mismos, ¿qué recomendación le das a la hora de afrontar una negociación de alquiler, sea con una inmobiliaria, con el propietario de una vivienda? ¿Qué se le puede recomendar o algunos tips a tener en cuenta antes de firmar el contrato? La verdad que es difícil, che. ¿Por qué? Pregunta. Porque hoy está permitido todo, ¿entendés? Hoy no hay capacidad para negociar. Nosotros, los que alquilamos vivienda, tenemos capacidad de negociar cuando hay un marco regulatorio, ¿entendés? Hoy está absolutamente todo permitido. Si uno entra a un inmobiliario y te dice, mira, acá tenés que pagar 6 meses de depósito, el contrato va a ser por 3 meses, te vamos a cobrar en euros. Necesitas 4 garantías, También, 4 garantías, tu recibo de sueldo, y te vamos a aumentar todas las semanas. Por el índice, ¿sabés qué? El índice Puyaro. ¿Entendés? Y es legal. Es legal. Claro. Gervasio, estamos en esta época de los dos alquileres. El viejo que ya sabe que se le viene, el nuevo... Que la verdad, el que no tiene el nuevo todavía ya se le va a venir. Tiene el medido, digo, porque algunos creen, esto es, que bueno, que solo afectaría al mercado inmobiliario o a la persona que tiene que dejar una casa. Si yo me quedo en una casa y se me va, uno de los dos sueldos son en el alquiler, pienso, afecta a otros rubros. Afecta, no digo directo el de alimento, pero afecta al de vestimenta, afecta al de ocio, afecta al rubro calzado, afecta a otro rubro. ¿Hay alguna medición de eso o eso una lógica medio lo que planteo? Nosotros no tenemos medición de eso. Lógico, sería ideal que haya mediciones de eso. Ten en cuenta que mediciones sobre precio de alquiler, hogares inquilinos, gastos del hogar, etcétera, etcétera, no lo hace nadie, ningún Estado lo hace, ¿sí? Lo hacemos nosotros nada más. Pero lo que vos planteás, si tenemos el 25% de la población que alquila, que destina más de la mitad de sus ingresos solo al alquiler, y que además cada vez destina más, se endeuda. Por ejemplo, lo que nosotros vimos en el informe de junio es que hay endeudamiento para alimentos y para alquiler. Estamos hablando de sectores con trabajo registrado en su mayoría y con altos niveles de estudio. ¿Sí? El sector que alquila. ¿Bien? En ese sector de trabajo registrado y altos niveles de estudio, el 60% está endeudado para comprar alimentos. ¿Sí? Endeudado me refiero a tarjetea alimentos. Claro. ¿Sí? Es una obviedad entonces lo que vos planteás de que eso impacta en el kiosco del vecino de al lado, que ya no le podés comprar, que ya no podés llevar a tu hijo, no sé, a fútbol, que ya no podés irte un fin de semana a no sé dónde, que ya no podés comprarte ropa, que ya... Bueno, para mí ese es el planteo de fondo. Cuando nosotros insistimos tanto en que tiene que ser política de Estado el acceso a la vivienda y regular el precio del alquiler, nos referimos a esto. No hay sociedad que se pueda desarrollar de manera digna e igualitaria cuando un sector tan grande de la población le destina
casi todo su salario a un sector muy pequeño de la población, que son los dueños de la vivienda, ¿no? Y Gervasio, notaron, recién decías, hay mucha gente, y es verdad, lo vemos acá mismo en Santa Fe y en cualquier parte, que se endeuda para comprar alimentos. ¿Ustedes tienen datos de gente que se haya endeudado o haya tenido por ahí que sacar un crédito para evitar dejar de pagar el alquiler, por ejemplo? Sí, nosotros medimos todos los grados de endeudamiento y para qué y con qué sectores se endeudan, ¿sí? Uh-huh. Financieras y sobre todo billeteras virtuales. Yeah. Eso aparece en un 35% billeteras virtuales y no recuerdo bien, pero es un poco menos financieras. Pero hay mucho endeudamiento con billeteras virtuales. También preguntamos si sabían a qué tasa de interés estaban endeudando y más de la mitad respondieron que no sabían. Porque el DNU, el decreto de Milei, lo que hizo fue quitar regulaciones sobre la tasa de interés de las tarjetas de crédito, de las financieras, etcétera. Vos podés pagar con una tarjeta de crédito hoy toda la comida del mes y el mes que viene pagas una cuota y a los 2 meses te cambiaron la tasa de interés. Y no hace falta ni que te avisen. Eso dice el decreto. Entonces nosotros preguntábamos también si estaban informados acerca de esto, porque lo que vamos es a una sociedad profundamente endeudada y les prepararon todo el marco a los bancos para que, además de una sociedad endeudada, puedan cobrarle lo que se le antoje. Gervasio, una molotov en las manos tenemos, ¿no? Tenemos una molotov en las manos. Un desafío. Bueno. Hemos pasado peores, habrá que pasar esta y sobre todo, una cosita quería decir, sobre todo me parece que son tiempos de aumentar los grados de solidaridad entre nosotros. Porque este plan económico solo puede ser exitoso si empezamos a matarnos entre los trabajadores. Y tenemos que ser solidarios, cuidarnos, tratar de que el otro no se caiga. Y va a pasar. Este tiempo va a pasar y van a venir tiempos mejores. Gervasio, abrazo. Gracias por el tiempo. Gracias para ustedes.